Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Sí, ¿se escucha bien? Muy agradecido, mis estimados. Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a continuar la temática donde nos quedamos. Ya, pues, se dan cuenta que nos queda poco tiempo para poder empezar el primer parcial, así que me interesa avanzar, ir cubriendo lo que es el programa. Muy bien, en la clase pasada vimos el proceso sucesorio, vimos ciertas cuestiones. De hecho, hay mucha similitud en el proceso testamentario e intestado. Ya les dejé una tarea de estudiar. Y les comento, nos quedamos en lo que era el acta de inventario y nos quedamos en el artículo 490. Sí, vamos a dar lectura y vamos a continuar explicando el proceso donde nos quedamos para poder concatenar todo lo visto. Muy bien. Vamos entonces, ¿quién me puede ir con la lectura, mis estimados estudiantes? Si gusta yo, licenciado. Por favor. 490. Inventario. El notario faccionará el inventario del patrimonio hereditario, cuidando de especificar detalladamente los bienes, derechos y acciones que constituyen el activo, con su valor actual y el pasivo formando por las obligaciones, gastos deducibles y las costas que gravan la herencia. También indicará lo relativo a bienes gananciales y litigios. Adjuntará al expediente del inventario los documentos que justifiquen el pasivo y los que determinen la calidad de los bienes. Muy bien, aquí entonces encontramos lo relativo a los bienes que van a estar estableciendo la masa hereditaria y cómo los vamos a distribuir, por favor. Y también a esto se concatena con nosotros, hablamos cómo realizar un inventario de la mortual. Va muy de la mano el tema de los inventarios que regula el Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando nosotros analizamos el Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a encontrar que en algún momento se concatenan estos apartados. Yo sé que están en diferentes sí, apartados, pero que vamos a ir relacionando. Así que nos ubicamos en el artículo 563 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y vamos a ir viendo el tema de inventarios. Está inventarios, avalúos y consignaciones y costas. Jamie, buenas noches. Gracias por la colaboración. Buenas noches, licenciado. Artículo 563 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto número 107. Establece documentación del inventario. El notario agregará a los comprobantes de su protocolo una copia al carbón del acta de inventario, debidamente firmada, en la misma clase de papel sellado usada en el original, o bien fotocopia con timbres por igual valor. De este documento podrá compulsar certificación en caso de extraviarse el original. Del inventario judicial compulsará certificación el tribunal correspondiente, incluyendo el auto de aprobación, pero en todo caso se respetará en todas sus partes la forma que le hubiere dado el notario, aunque se haya dejado espacios y no se haya escrito a renglón seguido. Muy bien, ustedes pueden encontrar acá algo muy interesante que es la temática que vamos a desarrollar. El inventario, básicamente, como les comentaba, vamos a hacer rubros y cómo se va a establecer en un activo, un pasivo y una liquidación. Vamos siempre al artículo 556, por favor, Jamie, si me puedes seguir ayudar con la lectura, para que veamos cómo lo vamos a ir distribuyendo. Claro, 556. Así es. Establece inventario. Todo inventario debe hacerse constar en acta notarial y deberá contener la relación ordenada y descriptiva de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones de una persona física o entidad jurídica, enumerados con el objeto de fijar su estado y valor en un momento determinado. El inventario judicial se practica de orden de juez competente, con citación del que ha de administrar los bienes y de los interesados en ellos. Cuando los bienes no lleguen a 1000 quetzales, bastará un detalle de bienes autorizado por el ejecutor del tribunal. El inventario extrajudicial se practicará siempre que en los bienes no tengan interés el Estado, ni menores, incapaces o ausentes que carezcan del representante legal. Muy bien.
Ahí entonces tomamos en consideración estos artículos y por favor también artículo 558. Vimos acá que que el inventario se va a hacer fraccionar en un acta notarial, pero vamos a ver el contenido de este inventario. Bueno, solo recapitulando. En el artículo primero que leímos, en el artículo 563, vimos la importancia de que cuando fraccionamos un acta de inventario, debemos de agregar un duplicado. Esa es una de las preguntas importantes. Este duplicado se va a agregar a los atestados del protocolo que no tenga mayor relación en la parte instrumental. Entonces, va muy concatenado. Cada acta de inventario que realicemos un duplicado para los atestados del protocolo. Para que no tengan, para que en algún momento se extravíe, podamos a través de una certificación del acta de inventario reponer. Veamos qué estructura y qué aspectos debemos de considerar cuando estamos redactando. Artículo 558, por favor, si me puede seguir ayudando con la lectura. Claro. Artículo 558. Contenido del inventario. El notario hará constar en la correspondiente acta notarial, primero, lugar, día y hora en que principie y en que termine la diligencia. Muy bien. Segundo. Ahí encontramos el fundamento de que tanto lugar, día y hora de inicio y de finalización. Por eso es que las actas notariales indicamos tanto el inicio y la finalización. ¿Sigamos? Segundo, los nombres, apellidos y datos de identificación de las personas que lo hayan requerido y de las demás que intervengan en el acto. Aprendimos que un acta como tal no es tan necesario establecer los datos que individualizan al requirente, pero en esta acta sí me pide formalidades específicas que yo debo de tomar en consideración, como esto que indica acá, cómo se identifica el nombre y apellidos, las personas que intervienen. Entonces acá vamos a incluir en la redacción estos aspectos. ¿Sigamos? 3. Relación circunstanciada de los hechos que motivan la facción del inventario y, en su caso, transcripción del acto judicial que lo ordena. Sí, solo es la facción. Facción o redacción o compulsación del acta, ¿verdad? Solo para que tengamos entendido. Numeral cuarto. El numeral cuarto es importante porque nos estipula que el inventario debe hacerse bajo juramento. Entonces, por favor, subrayen. Esa palabrita tiene que ir resaltada si les tocara esa variante en el examen parcial. La palabra declaran bajo juramento. Sigamos. Numeral cuarto. Cuarto, la declaración jurada de las personas que estén encargadas de los bienes, de que manifestarán todos los bienes que tienen en su poder y de que darán razón de aquellos de que tengan noticia. Muy bien, acá otra vez la ley utiliza el término razón. ¿Se recuerdan a los testigos que dan razón de lo dicho? Acá la ley vuelve a utilizar el término razón. Entonces, es importante comentar, mis estimados estudiantes, que aquí extraemos que en ese momento las personas van a declarar todos los bienes de que tenga conocimiento que son del causante. Si por ahí desconocen, pueden ampliar más adelante el inventario, sí. Pero quiero comentarles que deben ustedes tomar en consideración que todos los bienes que posea el causante y que era propietario del causante, aquí los vamos a describir y ellos se están declarando todos. Si por ahí dicen, no, es que esa casa no la queremos incluir en el inventario, pues aquí anda bajo declaración jurada y bajo responsabilidad. Es que ese vehículo que se quede en el olvido, porque está muy antiguo, pues lo más concerniente es que acá se declaren todos los bienes para la liquidación fiscal. Algunos pues excluyen derechos posesorios y hacen otra forma. Es interesante hacer mención, pero comento. Importante entonces, recapitulando, acá va a ser bajo juramento y deben dar razón de todos los bienes de que poseía, que era propietario del causante. Numeral quinto. La determinación del activo del patrimonio inventariado debiendo describir los bienes inmuebles, su extensión, situación y límites e inscripción en el registro de la propiedad y en las oficinas fiscales. Los bienes muebles indicando su número, clase, estado, situación, etc. Los semovientes, vivos o muertos, se expresarán por su número, especie, marca y demás señas individualizadoras correspondientes a cada clase de ganado, rebaños, etc. Los derechos, acciones y créditos activos con indicación de la clase de garantía y el valor de cada renglón. Muy bien. Acá pueden hacer un paréntesis o una llave, mejor dicho, sería mejor establecer una llave y le ponen activo.
El inventario, el primer rubro que estipulamos es el activo del causante, todos los bienes, todo lo que genera una suma. Va. Numeral sexto. Esto sería, le ponen una llave al margen y aquí ponemos epígrafe pasivo. Primero va el activo y posteriormente va el pasivo. Vamos, por Numeral favor. sexto. Jamie. La determinación del pasivo del patrimonio inventariado, incluyendo los créditos pasivos con indicación de la fecha de su constitución y vencimiento, clase de garantía, tipo de interés, nombre del acreedor y demás circunstancias identificadores de la obligación, los honorarios y costas calculados conforme a los respectivos aranceles y los demás gastos cuya inclusión autorice la ley. Muy bien, pasivo entonces aquí vendría a ser todo lo que se deduce de la masa hereditaria. Hay un lineamiento de lo que corresponde a finanzas. De repente se los voy a compartir para que ustedes tomen en consideración que puede servirles para restar el activo. Ahora bien, quiero comentarles, si ustedes logran bajar el activo el pasivo de las deudas que graban la masa hereditaria, eso también puede contribuir a que disminuya el pago del impuesto. ¿Cómo así? Si la casa está valorada en 50,000 quetzales, un ejemplo hipotético, no sé que los inmuebles valen más, pero de repente de honorarios son 5,000 quetzales, de dirección y procuración son otros 5,000 quetzales, del avalúo son 3,000 quetzales, serían 13,000 quetzales que se le van a restar al activo y al momento de pagar el impuesto, pues ya no pagarían sobre los 50,000, sino que ya vendría a ser lo que quedó liquidado. Entonces, por eso es importante a veces agregar y tener el pasivo en cierta manera en forma ordenada. Voy a ver si encuentro la hojita y para que se las pueda compartir, solo permítanme, por acá la tengo en la mano para que veamos las directrices de finanzas. Fíjense que acá tengo una hojita que es interesante, donde enumera todo lo que son el activo y el pasivo, ciertas acotaciones que debemos de cumplir cuando presentamos la documentación en finanzas. Que debemos de considerar, por ejemplo, establece el activo, establece bienes inmuebles que debemos de tener certificación de matrícula fiscal con avalúo no mayor. Por cierto, el avalúo tiene vigencia de 5 años, eso es otra cuestión muy importante que tal vez no les comenté en la clase pasada. Si yo no termino el sucesorio dentro de la fecha de que se emitió el avalúo, ese avalúo pues ya no tiene valor como tal y hay que hacer un nuevo reavalúo. Entonces, por ejemplo, si inicio mi testado y al momento de realizar el avalúo pasaron ya más de 5 años, ese avalúo pues ya pierde vigencia. Por favor, tomar en consideración, 5 años tiene de validez el avalúo. No sé si es un reglamento, tal vez Aristides me ayuda, que siempre es bastante atento en estos detalles, pero no sé si es un reglamento de avalúo, es un acuerdo, no estoy seguro, pero sí hay una normativa reglamentaria que regula el tema de los avalúos. También, por ejemplo, en caso de bienes muebles, menaje de casa, también estos pueden ser evaluados. Y tenemos también acciones nominativas con avalúo efectuado por superintendencia de bancos. En un caso de empresa individual, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? El avalúo contable sustentado por el último balance general y estado de resultados de 5 periodos, todos a la fecha del fallecimiento de la mortual. En el caso del pasivo, ¿qué nos puede servir para pasivo? Para que tomen en consideración deudas del causante debidamente documentadas. Todo lo que son deudas del causante puede sumar pasivo. Gastos de la última enfermedad hasta 1 año antes del fallecimiento. Esto es importante, mis estimados estudiantes. Por ejemplo, si yo de repente en el pasivo tengo gastos médicos de hospitalización, gastos funerarios, pero con factura, esto me puede ayudar a restar el pasivo. 1 año antes del fallecimiento del causante, todo esto se puede tomar en consideración. Por favor, les comento, 1 año antes del causante pueden ustedes recopilar documentos que acrediten los gastos que tuvo el causante. Gastos funerarios con factura,
honorario del notario director con factura, honorario de la avalúa de bienes con factura, recibo de publicación de edictos de la mortuoria a nombre del... cuando hacemos la publicación del edicto, tenemos que poner ya sea el NIT del causante o de los herederos. Si yo pido el recibo a mi nombre y con mi NIT, no va a servir como notario director. Tiene que ser ya sea a nombre de los herederos o del causante. Maynor Ariel, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Solo con una pequeña consulta. En el tema de, por ejemplo, usted decía gastos médicos. Por ejemplo, si la persona que ha fallecido tuviera algún tipo de seguro en el cual, seguro de gastos médicos, ¿cómo se podría actuar ahí? ¿Se utilizaría, por ejemplo, siempre las mismas facturas? O, por ejemplo, lo que la aseguradora ya le reembolsó menos lo que ellos quitan. No sé cómo se podría actuar en este caso. No, pues sí nos pueden servir los gastos, porque el seguro es una cuestión que viene a ser un tipo de contrato de carácter mercantil que viene a establecer un caso, a una situación que puede suceder. Bueno, si se va la muerte, pues siempre todo nos va a llegar, pero tiene una cobertura. Entonces acá sí lo podemos utilizar, no hay ningún problema en el inventario, porque estamos inventariando todo el pasivo que pudo deducirse en gastos. Entonces no hay ningún problema de poder establecerlo, no hay ningún inconveniente. Ok, pero mi duda es, ¿se utiliza la factura que se está cobrando por parte del hospital o se Así, utiliza la, la diferencia, por ejemplo, que el seguro devolvió y no devolvió y todo eso que hacen los seguros? la factura del hospital, o del Ok, médico, o los estudios de laboratorio, los gastos hospitalarios, de los gastos que pudo generar todo del medicamentos, que pudo generar todo lo que pudo generar la enfermedad causante. ok, muchas gracias. Muy bien. Y sigamos con la lectura. Jamie, estas son acotaciones para que ustedes tomen en consideración. Numeral séptimo. Determinación del capital líquido por comparación entre el archivo y el pasivo. Entre el Activo, activo, perdón, y el pasivo. muy bien. Ahí prácticamente sea lo que da liquidación. Restamos al activo, el pasivo, el resultante, pues es el monto. Ahora bien, nosotros en el inventario lo proponemos. Aún el inventario debe ser aprobado por parte de finanzas y Contraloría General de Cuentas. O sea, no es, no, pues ya a mí me quedó aquí a cero, no hay que pagar ningún impuesto, ya no. No, esto tiene que pasar una supervisión tanto en finanzas como en Contraloría General de Cuentas. Estimado Carlos, buenas noches. Saludos, Lick y compañeros, buenas noches. Buenas noches. Con una consulta. Ahí usted mencionó que dentro de la liquidación de los pasivos se incluye lo que es la factura del notario. Así es, ¿verdad? Así es, ajá. Que llevará el proceso. Pero esa factura debe de ser por el monto total que pues, el notario cobrará por el servicio de proceso sucesorio o una porción de los honorarios. Bueno, muy buena pregunta. Fíjense que hay dos formas según lo que trabaja. Uno es a través de una preforma de factura, ¿verdad? Sobre lo que va en la proyección de todo lo que van a hacer los gastos como tal, ¿verdad? O la otra forma en la que yo trabajo es con lo que se me haya dado hasta la fecha. Por ejemplo, tengo una cantidad que digo, bueno, para ya ingresarlo a finanzas tiene que llevar el 50% ya pagado. Entonces, sobre eso, o el inventario, yo entonces sobre eso emito factura de lo que ya se me pagó, ¿verdad? Entonces, aunque más adelante, porque lo que pasa es que si en algún momento ya no me pagan lo siguiente, a veces se complica un poquito. Entonces, bueno, ahí sí que es una cuestión de que ustedes decían, de las dos formas se puede, ¿verdad? Ustedes ya incluir lo que ya son por el total, emitir factura por el total, como tal, ¿verdad? Solo haciendo mención, pues que es una proyección, y pues sí pagarían ya el impuesto correspondiente en el caso de los que emitimos factura, pues ya tendremos que estar pagando ya sea el 5% o el 12%, dependiendo qué régimen estemos, o solo de lo que han recibido. Yo en lo personal les digo, yo hago solo lo que ya he recibido a la fecha de que esté haciendo el inventario. Perdón, Eli, que así como, bueno, en su caso, como usted dice, usted
emite la factura por una parte de... Fíjese, Carlos, que le escucho muy lejos, o muy quedito. ¿Ahora me escucha mejor? Ahí le escucho mejor. Ah, vaya. Así como en el caso que usted está diciendo, personalmente usted dice, emite una factura por una parte de los honorarios, pero entonces va a ser necesario luego hacer como que una rectificación de ese pasivo, o ya no, No, por la no, yo en lo personal, siguiente diferencia de honorarios que se vayan a cobrar. no, yo en lo personal, pues ya, porque eso causaría un otro proceso más, causaría más trabajo. No, yo en lo personal sí les explico a las personas, miren, si ustedes ya pueden llevar mejor, lo más que vemos abonado mis honorarios, pues esto sería, ¿verdad? O en todo caso, pues paguemos lo del impuesto correspondiente de lo que sería de ese monto y pues agregar la factura, pero realmente ya más adelante rectificar el inventario pues va a ser más trabajo, considero yo. Por eso, una vez hacerle ver a las personas, ¿verdad? A los clientes, las posibilidades en cómo se podría trabajar. Gracias, Lee. Pero eso, como les digo, ya es personal. Gracias. Gracias. Último párrafo, por favor, Jamie, Jamie me está viendo con la letra. Claro, sí, sí, licenciado. Octavo, la naturaleza de los bienes que ameriten una calificación especial. Vamos al último párrafo, de ahí me interesa el último párrafo. Claro. El activo y el pasivo estarán divididos en 3 columnas. En el de la izquierda se pondrá el número de orden. En la del centro, la descripción de los bienes y obligaciones. Y en la de la derecha, los valores correspondientes expresados en números. Muy bien. Hago mención entonces acá el inventario, cómo se va a distribuir en 3 columnas. Una donde dice número 1, propiedad inmueble consistente en la finca número 5, folio 7 del libro 27E de Guatemala, un área de 120 metros cuadrados con dirección en Sexta Avenida-2, zona 1, Misco, con lo que es una superficie de 120 metros cuadrados, con número de matrícula fiscal, y un valor se le asigna, ¿verdad? Entonces, 3 columnas. Recordemos las columnas para que ustedes tengan idea. Yo les voy a dar un compartir más adelante un inventario, pero aquí sí podemos utilizar lo que son los números escritos en cifras, no en letras, sino en cifras. 3 columnas y ahí vamos haciendo la división para que tomen en consideración. ¿Preguntas, mis estimados estudiantes, con el inventario? Muy bien, ¿qué otras acotaciones cuando estamos haciendo el inventario? Una pregunta. ¿Este inventario lleva algún impuesto de timbre fiscal o notarial? No, como acta notarial paga impuesto de toda acta notarial, que sería el timbre notarial de 10 quetzales y el timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Artículo, Jamie, ¿me puede dar a leer el artículo 560, por favor? Claro, licenciado. Artículo 560. Bienes de la herencia. En los inventarios de mortuarias también se designarán con precisión los bienes que fueren propios del causante, los comunes de los cónyuges y las gananciales, indicándose la clase a que pertenezcan. Muy bien, como acá estamos inventariando los bienes, ¿qué rubro va a corresponder? Por ejemplo, si una casa está en gananciales, acá también en el inventario vamos a liquidar los gananciales. Acá en el inventario se liquidan los bienes gananciales. ¿Qué es liquidar? Es que yo excluyo de la masa hereditaria los bienes gananciales, para que al finalizar el sucesorio, estos ya se les sean adjudicados a lo que es el cónyuge. Repito, el haber conyugal, que es una comunidad de bienes que se crea a través del vínculo del matrimonio, puede liquidarse en vida o puede liquidarse por causa de muerte. Y en este preciso momento del inventario nosotros hacemos una liquidación para que ya al finalizar el sucesorio se hace la adjudicación. Con este proceso también se le adjudica al cónyuge suplente los derechos de gananciales que pudiera tener. Pero hacemos un rubro. Por ejemplo, si un bien está en gananciales, vamos a estipular que está bajo este rubro y lo vamos a liquidar. Es importante eso es comentar este aspecto, ¿verdad? Acá es donde se hace la liquidación de lo que son bienes o los correspondientes gananciales.
Leamos el último párrafo, por favor, artículo 160. Si hubiere donaciones o legados de cosa indeterminada, ésta se incluirá con expresión de su calidad especial. Muy bien. De acuerdo. También vamos a hacer, leer el artículo 561. Claro, dice, exclusión de bienes. Si durante la facción del inventario alegare una persona derecho de propiedad sobre alguno de los bienes y lo reclamare, comprobando su pertenencia, se hará la entrega, no habiendo oposición. Pero si la hubiere, aunque sea verbal, se expresará en el inventario esta circunstancia, reservando la acción del reclamante para que la deduzca cuando le convenga. Muy bien, excelente. Entonces acá tenemos todo lo que es respecto al inventario, algunas acotaciones que son importantes. Por favor, a recordar cuánto tiene de vigencia un inventario. Recordemos que son 5 años, que son para el tema de inventarios, que deben de tomar en consideración. Vamos a distribuirlo en rubros, en columnas, número, descripción del bien y la cantidad, la cuantificación económica. Se pueden utilizar cifras, vaya a ser bajo juramento, el requirente va a aportar y declarar todos los bienes que a su conocimiento eran propiedad causante, contiene un activo, un pasivo y una liquidación. Entonces ahí estos son como acotaciones importantes que yo voy a buscar cuando redactemos inventarios. Va. Por último, de los pasos de esta primera fase tenemos lo que es audiencia Procuraduría General de la Nación. Un tips, por favor, en cada ocasión que voy a remitir audiencia Procuraduría General de la Nación es porque ya realicé todas las diligencias. Yo no puedo remitir audiencia Procuraduría si no he hecho todas las diligencias del procedimiento. En todos los procedimientos que lleven audiencia Procuraduría General de la Nación, yo debo de haber realizado previamente todas las diligencias necesarias para que ya puedan ellos emitir opinión. Es como prácticamente ya el proceso está, la prueba está diligenciada, está recabado los medios de prueba, todas las diligencias ya fueron realizadas. Bueno, entonces acá démosle audiencia PGN. Prácticamente esto es una situación que debemos de respetar y es cajonera. Audiencia PGN siempre se le va a dar cuando se realizó todo el diligenciamiento del proceso. Y siempre va concatenado y de la mano, es como un eslabón. Si ya le corrí audiencia a Procuraduría, el siguiente paso, ese es como el paso pivot que me va a llevar al remate, al rematar una jugada que prácticamente, comparándolo con el básquetbol o cualquier otro deporte, que prácticamente sería la resolución final. Repito, la audiencia Procuraduría va de la mano o va concatenada o unida a eslabón a lo que es la resolución final. Por ejemplo, si yo hablo de una resolución final y en ese procedimiento lleva audiencia Procuraduría, pues van de la mano. Esos dos pasos son concatenados. Veamos en dónde está audiencia Procuraduría General de la Nación en este procedimiento. Artículo 492. Y ahí vamos a subrayar paso número 10, audiencia Procuraduría General de la Nación. ¿Quién más me ayuda con la lectura? Vamos a ver quién más me ayuda. Levante la mano. María de los Ángeles. Buenas noches, licenciado. Artículo 492, audiencia a la PGN. Llenados todos los requisitos del caso, el notario entregará el expediente a la PGN con el objeto de recabar su parecer. La PGN podrá pedir la presentación de los documentos que estime necesarios o la enmienda de los ya acompañados si fueran defectuosos e impugnar por el cierto, se inventario. vino la lluvia. Se vino la lluvia aquí en el área. Donde tengo mi oficina. Y por cierto, ando en moto y no ando con traje. Pero ese va a ser otro tema. Aquí está viendo en las cámaras. Les decía a mis estimados estudiantes que Procuraduría General de la Nación, cuando uno presenta un expediente, uno debe de cumplir con los lineamientos que ellos piden. Se debe de presentar en un folder y debemos de llenar una boletilla de presentación. Esta hojita se puede descargar desde la página de Procuraduría General de la Nación como tarea. Por favor, entren a la página, al área de jurisdicción voluntaria, y ahí van a encontrar esta hoja de presentación. Es una boleta de presentación.
Creo que por acá tendré algún expediente de sucesorio a la mano. Si me permite, voy a traer uno. Vamos a ver si se los enseño. Por aquí tengo uno que hace un ratito estaba trabajando. Este tiene previo, es cierto. Entonces, también para que podamos explicar ciertas cuestiones. Si quieren, enfóquense donde tengo yo mi cámara, para que no nos distraiga la presentación. Ahí pueden dar a ampliar. Acá, cuando presentamos en Procuraduría, ellos le anclan una boleta más o menos así como de, ¿qué les dijera? Como carátula, donde se le asigna un número de expediente y muy importante, nosotros vamos a descargar esa hojita de boleta de presentación en donde prácticamente se hace un cotejo donde los documentos que debe tener sí o sí el expediente y en qué folio se encuentra. Esto lo pueden ver en la página, no se preocupen. Y lo va firmado y sellado por el notario director. El expediente en este caso es un expediente pequeño. Acá vamos a ir agregando cronológicamente todas las diligencias que vamos a realizar. Pero Procuraduría, cuando recibe un expediente, va a revisar todos los datos, desde la fecha de la radicación, el nombre de los solicitantes, el nombre de los herederos, el nombre del causante, los documentos. Y por cierto, acá tengo yo un previo y les quiero comentar. En este expediente tengo dos situaciones. Una, que por error consignamos mala fecha de función del causante. Aquí pusimos un día y hay error en la fecha. Y como yo tomé los datos del acta inicial para hacer el acta de inventario, pues ahí yo tengo ese previo de que tenemos que rectificar o aclarar, me dice Procuraduría, en cuanto a este extremo de cuál es la fecha correcta de fallecimiento del causante. Entonces el expediente se va conformando. Aquí me cuesta un poquito enseñarlo porque va agarrado con folder y hay que tener cuidado de no dañarlo. Pero aquí vamos agregando todas las diligencias, publicaciones, los documentos, las certificaciones, todo. Y el otro que tengo es lo referente a lo que las certificaciones, que posiblemente se miran como que fueran copias, pero realmente fueron impresas en una fotocopiadora. Entonces ahí es la única circunstancia que me piden mejor agregar impresiones recientes. Al final, Procuraduría General de la Nación, este ya lo estoy trabajando para inventar, ya lo primeramente yo lo llevo la otra semana. Acá, Procuraduría General de la Nación emite una opinión o emite una opinión, ¿sí? En donde estipula, en este caso, previamente a emitir opinión, por favor, haga las siguientes aclaraciones. Y pues ya acá yo presento los documentos para poder ratificar o expresar ese expediente. Y acá, pues básicamente, este es un expediente pequeño. Hay otros que realmente llegan a ser bastante voluminosos, de volumen, ¿verdad? Entonces les comento. Vamos con preguntas o acotaciones. Rosita. Y por favor, Buenas noches, licenciado. hay que cuidar bien. Me surgió una duda. Hay que cuidar un consejo. El expediente hay que cuidarlo bien, porque hay muchos documentos que son originales acá. Acá realmente hay bastante dinero invertido. Entonces, yo en lo personal, estos sí los acostumbro yo ir a dejar. Yo los acostumbro ir a dejar con mucho cuidado. Yo en lo personal, ¿verdad? Cada quien trabaja diferente. Hay quienes sí tienen su procurador de que le envían, pero yo en lo personal sí mejor prefiero porque hay mucha responsabilidad en estos trabajos, ¿verdad? Que hay mucho dinero en estos expedientes. Entonces, solo como comentario. Rosita, disculpe la interrupción. No hay problema, licenciado. Me surge una duda. De estos expedientes únicamente se hace el original y este es el que se entrega al archivo, ¿verdad? A nosotros no nos queda ninguna copia. Puede quedarnos copia. De hecho, hubo una época en donde nos podía finanzas que nosotros presentáramos un proyecto escaneado y un proyecto físico. Ya hace meses que se quitó esta directriz, pero ustedes pueden quedarse con una copia. De hecho, les soy sincero, yo hay expedientes que ya terminé, pero no he decidido por cuestiones técnicas no entregarlos tan rápido. ¿Por qué? Porque hay situaciones que pueden suscitar o que vamos a necesitar y que en el archivo tendríamos que ir a pedir certificación. Entonces, yo en lo personal algunos escribí para manera didáctica, los he resguardado más del tiempo, ¿verdad? Tampoco hay una sanción. Ya espero mandar algunos los más antiguos, pero no hay como tal un plazo, ¿verdad? Entonces, les comento también. Excelente, licenciado. Muchas gracias. Carlos. Sí, una pregunta. Aquí no le comprendí bien, si usted fuera tan amable de... Fíjese, mi estimado Carlos, que le escucho lejos.
¿Y ahora? Ahora cerca, Ahora mejor. mucho mejor. Ah, vaya. Solo le quiero pedir favor que me aclare, por favor, Lick, este punto 10 y 11, en donde usted dice de que estos van concatenados los dos pasos. Pero mi duda es, si yo envío el expediente a la PGN, en ese expediente que envío no va la resolución final, porque eso No, va porque cuando la PGN nos responda. sí, cuando ya responden favorablemente, dice, es procedente declarar herederos testamentarios o herederos ad intestato a los señores fulanito de tal en calidad de cónyuge superstite y en calidad de hijos o en cualquier otro derecho. Ya Bueno, mi opinión es como nos dan luz verde, continúe con el trámite y el siguiente paso entonces sería lo que es la resolución final. O nos puede decir, como en este otro caso que ahorita tengo en la mano, que es el que estaba trabajando hace unos momentos, donde tengo que enmendarse, aclarar. La opinión es que aclarar ciertas circunstancias e incorporar documentos. Esto explicando lo que acabamos de leer, lo que puede emitir Procuraduría. sí, pues, y cuando usted hacía referencia a que van concatenados, es a eso mismo que acaba de explicar. Así es, ya al momento de que hay opinión, me dan luz verde. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues la resolución final. Por ejemplo, tengo otro que estoy un poquito atrasado, es que tengo bastante trabajo, que ya tengo luz verde. Entonces, casi voy promedio a cada semana, cada 15 días a PGN con diferentes expedientes. Pero tengo otro que ahorita me ha atrasado en emitir resoluciones, ya tuve el dictamen favorable y otros que están ahorita en PGN también esperando opinión. Ahí es rápido, de 1 o 2 semanas se están tardando. He tenido casos que en una semana ya me han emitido opinión, pero les comento, ¿verdad? Entonces ya sería el último paso, resolución final, ¿verdad? De esta primera fase, la notarial, después venía la de liquidación administrativa o tributaria. Gracias. Muy bien. En Procuraduría todavía pueden suscitarse ciertas incidencias, como lo que es no estar de acuerdo con PGN. Si yo no estoy de acuerdo con PGN, si digo, no, por ejemplo, yo acá puedo venir y decir, no, porque esas fueron impresas, pero fueron impresas en una fotocopiadora y por eso es tinta de es el láser de fotocopiadora y por eso es que se mira como fotocopia, pero realmente es una impresión. O a cualquier otra circunstancia, entonces yo pudiera impugnar o oponerme a la Procuraduría. Artículo 493. Leámoslo, Rosita, por favor. Muy bien, y también aprovecho a aclarar, como acá estamos en línea, mis estimados estudiantes, pues yo así como se identifiquen, los voy a denominar, lo digo con todo respeto, ¿verdad? Porque algunos, como el caso de acá de Rosita, no sé si es un nombre de Rosita o es una forma de ella de escribirse, o pues no está mal, solo hago la mención. No, licenciado, ese es mi nombre, Rosita, sí me ponen mis papás y así aparece en mi certificado de nacimiento. Excelente, pero hago la aclaración porque a veces, como los vean que están en pantalla, no es con el ánimo de ofender, ¿verdad? Entonces solo hago la mención para que no haya ningún inconveniente y aclaramos. Va. Leamos, por favor, Rosita, artículo 493. Artículo 493. Impugnaciones de la Procuraduría General de la Nación. Interesados comparecieran a las observaciones, si los interesados comparecieran a las observaciones formuladas por el Ministerio Público y dieren cumplimiento a sus requerimientos, el notario podrá hacer la declaratoria a que se refiere el artículo siguiente. Si las observaciones no fueren compartidas por los herederos o por los legatarios, el notario someterá el expediente a juez competente, quien resolverá la cuestión en forma establecida para los incidentes y, al estar firme la resolución, devolverá las diligencias al notario con certificación de lo que se hubiere resuelto. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, Siendo la Procuraduría General de la Nación, yo no estoy tratándose de la puedo sucesión. venir e incidentar a la Procuraduría. Si yo no vengo y digo, no estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, por cualquier razón, puedo plantear un incidente para que el juez ya decida esta circunstancia. Este sería el primer supuesto. Si yo no estoy de acuerdo, puedo incidentar a la Procuraduría General de la Nación. Hago mención. Siguiente párrafo.
Cuando la Procuraduría General de la Nación, tratándose de sucesión testamentaria, objetare determinadas cláusulas del testamento sin acusar la nulidad de éste, el notario podrá hacer la declaratoria correspondiente, pero quedará obligado a someter el expediente a juez competente para los efectos de su homologación. Muy bien, si de Si se repente hay una impugna, cláusula que se impugnó porque no estamos de acuerdo, recuerden que el testamento tiene cláusulas y ahí puede ser que alguna cláusula se impugne. Al momento de que se dicte la resolución tiene que ser homologada por un juez, o sea, tiene que ser avalada, estudiada por un juez para que tenga validez la resolución como tal. Por un último párrafo. si se impugnare la validez del testamento o la capacidad para suceder de algún heredero o legatario, la controversia se sustanciará en juicio ordinario y el notario pasará el expediente al juez competente. Bien, varias situaciones pueden suscitarse en esta fase. Entonces, al momento de impugnar pueden ser distintas las situaciones. Vemos como incidentar a Procuraduría, el de homologación de una cláusula, el de también plantear un juicio ordinario en cuanto a lo que es la validez del testamento, la capacidad capacidad suceder. Entonces, tenemos ahí varias cuestiones que debemos tomar en consideración. Un momentito, voy a seguir con las preguntas, solo para ir terminando este apartado. Después de esto vendría la resolución final. La resolución final va a variar tanto en el proceso testamentario como en el intestado. En el proceso de intestado, la resolución va a centrarse en declarar herederos ab intestato. Ab intestato significa sin testamento, sin perjuicio de tercero con igual o mejor derecho. Entonces, tomar en consideración. Y lo encontramos, ¿quién más me puede ayudar con la lectura? Artículo 494. ¿Quién más me ayuda con la lectura? ¿Andrea? Con gusto, licenciado. Artículo 494. Reconocimiento de herederos y legatarios. Con vista de lo actuado de los documentos aportados y del dictamen del Ministerio Público, el notario resolverá, General de la Nación. Procuraduría General de la Nación, el notario resolverá en forma razonada, reconociendo como herederos legales a quienes corresponda, de acuerdo con el Código Civil para la sucesión intestada, con la salvedad prevista en el artículo 481, o como herederos y legatarios a los institutos. 481, como herederos y legatarios a los instituidos, en el caso de haber testado. Testamento. Testamento. Va. Voy explicando. En la resolución final, en caso de intestado, vamos a basarnos en el artículo 481 y vamos a leer el artículo 481. ¿Quién más me ayuda con este artículo? Yo, licenciado. Por favor. Artículo 481, declaratoria de herederos. En vista de los atestados del registro civil que presenten los interesados, el juez hará la declaratoria de herederos conforme a lo dispuesto en el Código Civil. La declaración se hará siempre sin perjuicio de tercero, de igual o mejor derecho. Cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o rectificación del auto dentro del término de 10 días, de 10 años, a partir de la fecha de la declaratoria. Muy bien. Una resolución final puede ser ampliada o rectificada dentro de 10 años. Si yo, por ejemplo, declaré a 3 personas herederas y resulta que aparece otro hermano, tiene 10 años para poder pedir la aclaración o la rectificación de la resolución final. Entonces, esto es importante. Que estipulemos, entonces se declaran herederos ad intestato a los señores fulanitos, al señor Juan Carlos Twin Plata en calidad de cónyuge superte y a los señores Juan Carlos Twin Bronce en calidad de hijos del causante, sin perjuicio de tercero con igual o mejor derecho. Esa es una salvedad que tiene 10 años para que alguien aparezca. De acuerdo a la ley da 10 años para que quede firme esa resolución como tal. Fíjense que
hay un principio que solo quiero yo comentar, pero que hablan que en jurisdicción voluntaria no existe definitividad. ¿Por qué? Porque en algún momento puede ser que se impugnen las resoluciones. Pero acá en el tema de sucesión nos da 10 años para que pueda en determinado momento cerrarse esa resolución final para poder ser ampliada o rectificada. Entonces, no se les olvide el plazo. Cuando es intestado, cuando es una resolución testamentaria, ahí es diferente, porque ahí se declara válido el testamento y a los herederos o legatarios instituidos en el mismo. Entonces, a tomar en consideración para que ustedes puedan tomarlo, ¿verdad? En las diferencias. Sí, por favor. Buenas noches, licenciado. Una pregunta, disculpe. Ajá. Solo me surge la duda, ¿qué pasaría si después de los 10 años resulta un familiar perdido? Ahí definitivamente ya no se puede hacer nada. Ya no, definitivamente, ya no se podría hacer. Podríamos ver algún otro tipo de nulidad, pero recuerden que la nulidad absoluta no prescribe por la declaración que ellos hicieron que a su conocimiento son las únicas personas y que si las otras personas tuvieran conocimiento. Podríamos buscar otras circunstancias, pero ya ampliarlo, aclararlo como tal por esta vía, no. Gracias, licenciado. Y si fuera el caso, perdón, Elix, si los que declaran que son los únicos herederos saben que hay otros herederos que podrían ser sus hermanos, pero medio hermanos, pues ya es bajo responsabilidad. ¿Podría hacer algo o ya tampoco? Sí, pasado los 10 años. Una denuncia penal por el delito de falsedad material e ideológica. Pero aparte de la denuncia penal, poder reclamar algo de la herencia. Sí, por eso vamos. Ya no. El artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil estipula, creo que es el 186, solo quiero rectificar. Licenciado, disculpe la pregunta. Y si aparece la persona, tiene que estar identificada con los mismos apellidos de los hermanos, ¿verdad? Así como las pasan las telenovelas. Sí, certificado de partida de nacimiento, es el documento que acredita el parentesco, no solo decir de palabra ni porque, sí, es mi papá, no. Aunque yo pueda ser hijo, pero no está reconocido, no están bien los datos, no puedo yo legitimar. Esa era mi pregunta, por si de repente aparecía, mire, es mi papá, pero nunca me reconoció. No, tendrá que hacer un juicio ordinario de filiación y demandar a la mortual, establecer por prueba de ADN que sí es hijo y pues ya eso lo legitima. Digo otra pregunta, ¿y si yo quisiera vender mi derecho de herencia? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, la sesión, pero ahorita no nos compliquemos porque me interesa avanzar en la temática, ¿de acuerdo? Vamos a ver todas esas escrituras en el otro semestre, compraventa de derechos hereditarios, cesión de derechos hereditarios, pero sí se puede, solo que a veces habría que ver en qué fase. Está la primera fase que es de presuntos derechos hereditarios, cuando no hay autodeclaratorio de herederos. Cuando ya hay autodeclaratorio de herederos se llama ya derechos hereditarios, o cuando ya están inscritos en el registro de la propiedad. Pero no se compliquen, vamos poco a poco. Vamos a redacción para el examen, esto es lo que me interesa en los pocos minutos que me quedan. Aquí, Matt, si estará por aquí Madeline, para que me ayude con la lectura. Sí, licenciado, estoy presente. Bien, vamos, por favor, hago otra vez el recordatorio. Por favor, yo les puedo plantear, miren, resulta que hay un menor de edad y el cónyuge supérstite. Por favor, ambos comparecen en el acta inicial. El menor no puede venir y firmar. Acá actuaría mamá en representación y ejercicio de la patria potestad y lo acredita con certificado de partida de nacimiento. ¿De acuerdo? Y el notario lo califica. Como notario, hago constar que tengo a la vista la documentación relacionada y que en la representación es suficiente conforme a la ley a juicio del notario. ¿De acuerdo? Entonces, mamá está actuando acá en representación, en la calidad de madre y ejercicio de la patria potestad. Entonces, por favor, les pido que repasen las representaciones. Les había dicho de menor de edad, de ausente, de mandatario y de interdicto. Por favor, tómenlo en consideración. Va a venir, mejor dicho, en el primer parcial. Yo sé que ya son expertos en este tema, así que también avanzamos en redacción a los puntos. Vamos con el punto primero.
Por favor, les estoy diciendo para que no piensen, no, es que eso no nos dijo el licenciado, se lo sigo insistiendo. Punto primero, Matt, vamos. Primero, antecedentes. Declara la requiriente que el señor Pedro Josué Muñoz Monroy nació en esta ciudad capital el 15 de febrero de 1986 y falleció en el municipio de Misco del departamento de Guatemala el 13 de abril del año 2015, así como contrajo matrimonio con el causante el 20 de enero de 2006, según constan las respectivas certificaciones. Expresa la requiriente que a su conocimiento, que el causante no otorgó testamento ni donación por causa de muerte y que de conformidad con el artículo 1078 Pausa. Estos artículos les quiero que yo sé que ya los vieron en civil, pero quiero que los recapitulen. Hay un orden a la sucesión hereditaria que ustedes deben de repasar. El orden a la sucesión hereditaria es el más cercano excluye al más lejano, pero hay un primer, hay un segundo lugar. Por favor, estudien esos artículos. Repito, está a partir del artículo 1078, si no estoy mal, artículo 1000. Para que los estudien, esos me gusta mucho preguntar para el examen. Yo solo quiero ver si es estos, permítanme. El de orden de sucesión intestada, licenciado. Así es, la sucesión hereditaria intestada. Sí, 1078, 1079, 1080. Ahí aparece un lugar, un orden. Primer lugar, a quienes llama, en caso de que no estuvieran estos. En segundo lugar, 1079, artículo 1080. Leer todos esos artículos. Por favor, marquen importantes 1080, 1081, 1082, 1083 y 1084. Por favor, estudiar. Yo cuando les dejo la tarea, asumo que ustedes la están haciendo. Y si hay dudas, yo la solvento acá. Pero les pido, por el poco tiempo que nos da el curso, a que vayamos concatenando todo. Si hay dudas, yo con todo voy solventando. Pero si yo les digo, miren, estudien tal cosa, estudienla. No es porque, no lo va a preguntar. No, todo va concatenado. Son cuestiones que tal vez ya vieron en civil, pero que de repente no los tenemos tan fresco. Entonces, por favor, estudien. Este curso es bastante exigente. Les dije que tiene mucho que ver con lo que ya vieron en civil y lo que vieron en la tarea 1 y 2. Va. Entonces, recapitulando. Acá, por ejemplo, le pregunto a Matt, ¿qué pasa si yo soy hijo y si yo soy hermano? ¿Qué artículo deberá citar como fundamento, como derecho? El 1078. No, porque el 1078 es hermano del causante. El 1078 será mía fundamental. 1079, licenciado. Leamos el 1079. Artículo 1079, Código Civil, Decreto Ley 106. Leamos el 1078 en orden para que vayamos, les voy a ayudar a que repasemos. Yo sé que no es parte del curso, pero nos va a ayudar. 1078. Muy bien, capítulo 2, orden de sucesión intestada. Artículo 1078. La ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos. Pone epígrafe primer lugar. ¿Qué es primer lugar? El cercano excluye al lejano. Si hay alguien cercano, no puede venir un pariente más lejano a reclamar. ¿Por qué? Porque el cercano excluye al lejano. Sigamos. Incluyendo a los adoptivos, al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. Ajá, sigamos. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de... Madre, diga cónyuge. Perdón. Muy bien. Cónyuge. Muy bien. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Muy bien. En primer lugar, ¿quiénes tienen derecho? Llama a los hijos, primero incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. Si yo tengo derecho a gananciales,
y quiero reclamar herencia, no puedo. Tendría que renunciar a gananciales. De eso hablamos en la clase pasada, ¿se recuerdan? Para poder uno excluye al otro, o gananciales o derecho hereditario. El cónyuge tiene doble derecho, el de gananciales y el derecho hereditario. ¿Y en dónde se liquidan? Ah, en el inventario. Ahí se hacen ver los bienes. Sigamos, 1079, el que decía Madre. Veamos, Madre. Artículo 1079. A falta de descendencia, sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge por iguales porciones, y cuando solo hubiere una de esas partes, ésta llevará toda la herencia. Muy bien, fíjense que les voy a comentar, el Código Civil, a pesar de que es una ley humana, desde mi punto de vista, tiene mucha sabiduría. Y les voy a comentar mi análisis y lo que yo considero. La ley es sabia porque en primer lugar llama a los hijos que tengan derecho a heredar. ¿Qué pasa si yo no dispuse de una disposición de última voluntad de mis bienes, derechos que no se extinguen por la muerte? Entonces la ley estipula, bueno, ¿a quién le tocarían esos bienes? ¿A quiénes creen ustedes? En primer lugar, llama a los hijos porque son mi sangre, son mi herencia, son lo que yo tengo en esta tierra, lo que de cierta manera me han costado. Entonces dice, no, que le queden en primer lugar a los hijos. Los primeros y llama son a los hijos. ¿De acuerdo? Y quiero hacer una aclaración. Presten mucha atención porque esto es de notariado 5. Los hijos no tienen ningún calificativo para heredar. ¿Ya se dieron cuenta? Solo estipula hijos. En cambio, los hijos van a concursar ¿con quién? Ah, pues ¿quién ha estado a la par? Supone la ley que ha estado a la par el cónyuge, luchando para hacer los bienes. Entonces llama en primer lugar a los hijos, pero no le da ningún calificativo. Y al cónyuge sí tiene calificativos. ¿Cuáles son los calificativos? Cónyuge, primer calificativo, supérsite. ¿Qué significa supérsite? Que haya sobrevivido a la muerte del causante. No importa una hora, un mes, aunque al momento de radicar el sucesorio esté fallecida o fallecido, ya tiene derecho. Cónyuge supérsite significa que haya sobrevivido la muerte del causante. Por favor. Ahora pregunto, si el hijo está fallecido al momento de radicar el proceso, ¿tiene derecho o no tiene derecho a la sucesión hereditaria? Sí tiene. Si está muerto, no. Bien, tiene derecho. Sí tiene derecho. Hay que declarar al hijo, por eso no tiene calificativo. Es heredero y hay que declarar al heredero que esté fallecido. ¿Para qué? Para que los descendientes de ese hijo tengan derecho a reclamar la herencia del fallecido, que sería un múltiple sucesorio. Voy a poner otro ejemplo con este calificativo. ¿Qué pasa si el cónyuge falleció antes que el causante? El causante muere en el año 2000, pero el cónyuge murió en el año 1999. ¿Tendrá derecho a la herencia o no? No. ¿No? Licenciado, No es porque no sobrevivió la... artículo claramente dice que es el cónyuge supérsite. Muy bien, solo es el cónyuge sobreviviente. Por eso es bien. Ahora pregunto, el causante murió en el año 2000, pero el hijo murió en el 1999. ¿Tendrá derecho a la herencia, sí o no? Sí. Sí. Ya me están entendiendo, sí. ¿Por qué? Porque no hay calificativo. El hecho de ser hijo ya le da el derecho a tener herencia, independientemente que esté vivo, que esté muerto, haya muerto antes, haya muerto después. Claro, hay derecho de representación, hay derechos que pueden invocar los herederos, pero todavía no estamos viendo esto. Pero eso nos abre una palestra de posibilidades. Entonces, miren, la ley es sabia. Son palabras bien precisas que cuando lo leemos sin el conocimiento jurídico científico parecen inapercibidas, pero que en la práctica llevan muchas cosas inmersas. Ahí en esos artículos hay muchos supuestos jurídicos inmersos. Entonces, es importante. Ya aprendieron, si el cónyuge muere antes, él ya no tiene derecho a la sucesión hereditaria. Tal vez sea hacer una liquidación de los bienes gananciales, eso sí, pero ya no la sucesión hereditaria. Solo el cónyuge supérsite y que no tenga derechos gananciales. Dos calificativos. El hijo, simplemente por ser hijo. ¿Qué pasa si no tuvo hijos? Ah, entonces la ley es sabia. Nos vamos al segundo ejemplo. Ávila
Una inquietud, ¿le estamos escuchando? Perdón, licenciado. No hay problema. Va. Continuemos. Les decía, ¿qué pasa si no hay hijos? Entonces la ley abre la palestra a la segunda posibilidad, que van a concursar. Ah, no, entonces el cónyuge se lleva toda la herencia. No, la ley es sabia. Porque ¿a quién más le han costado la persona? A los padres. Entonces, ¿quiénes merecen tener esa herencia si no hay hijos? El cónyuge, momento, antes del cónyuge también están los padres, porque ellos invirtieron en nosotros. Entonces, la ley le abre la posibilidad de que puedan heredar en segundo lugar, concursando los padres con el cónyuge. Y si uno de estos están vivos, pues estos se llevarán toda la herencia. ¿De acuerdo? Ahora bien, para que reclame, por ejemplo, un padre la herencia, tendría que acreditar que no tuvo hijos el causante. ¿De acuerdo? Y si se quiere llevar toda la herencia al cónyuge, él tendría que reclamar que no tuvieron hijos y que los padres ya están fallecidos para que le abra esta posibilidad y hay que acreditarlo documentalmente. Pero regresamos con Matt. En el caso que yo les platiqué, que era un hermano que reclamaba la herencia, entonces será el artículo 1079 con el que nos sustentamos para hacer esta acta o estará citado incorrectamente Matt. Le doy posibilidad que rectifique. Estaba viendo que dice en el artículo 1080, a falta de los llamados Establece, a suceder, no dice. establece, perdone, según el artículo anterior, sucederán los parientes colaterales hasta el 4º grado. Entonces la corrección sería con el 1080. Muy bien. Si ustedes es un hermano el que está reclamando, van a citar el artículo 1080 y no hagan lo del licenciado Canas. Ah, porque él aprendió en la universidad que el 1078 ya todo le ponía ese artículo, hasta que entendí que no era, en algún momento voy a citar el 1079, en otros el 1080. ¿De acuerdo? Principio fundamental de lo que les digo. Artículo 1074, último párrafo. Ahí está el principio, que el más cercano excluye al más lejano. Veámoslo por favor, Matt. Sigo con la lectura del... No, solo leamos el 1074, segundo párrafo, para que veamos el principio del más cercano excluye al más lejano. No es algo que yo inventé, está en la ley. Muy bien. Artículo 1074, el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que deba tener lugar. Muy bien. Sigamos con la redacción entonces del acta. Es el principio de exclusión. Jennifer, ¿cómo se llama ese principio? El principio de exclusión en parentesco hereditario. ¿Okay? Prosigo con la lectura del acta. Muy bien. Y un 1079 del Código Civil. La requiriente posee el derecho en orden de sucesión para considerarse heredera de los bienes, derechos y obligaciones que eran de la propiedad del causante. B. Que ella es la única con derecho a suceder al causante, en virtud de que el señor Pedro Josué Muñoz Monroy, quien en vida fue su esposo, no tuvo ningún hijo y que sus señores padres fallecieron con fecha 20 de enero del año 2000, derecho al cual se ejercitará en la Junta de Herederos que se señale. Muy bien, acá yo encuadro el casito. Si de repente es un hijo el que reclama, pues yo tendría que estipular que no hay cónyuge o que ya falleció, que es divorciado o murió antes que el causante. Si es un padre, aquí yo le doy una forma legal para que pueda darse ese encuadramiento jurídico en esta primera cláusula, pero ya con un razonamiento. Miren, yo soy muy respetuoso, no palabras más o palabras menos, pero lo que me interesa es que ustedes sepan fundamentar y encuadrar cada caso. Eso es lo que me interesa, que ustedes tengan esa habilidad para poder encuadrar la cláusula primera, el antecedente. Cláusula segunda, ¿qué sería? Pues el ofrecimiento de prueba. Todo lo que dije en mi plataforma fáctica, en los hechos, debe de ¿qué? Probarse. ¿De acuerdo? Veamos los medios de prueba, en este caso hipotético. Segundo, vamos mal. Segundo, el requiriente me presenta la siguiente documentación. Primero, documental. A. Certificación de la partida de nacimiento del señor Pedro Josué Muñoz Monroy
inscrita Sí. con el número. Para efectos del parcial, no es necesario tanto individualizarla para que no sean tan largos. Pueden ustedes decidir solo estipular certificado de partida de nacimiento inscrita en RENAM. ¿De acuerdo? B. Certificación de la partida de función del señor Pedro Josué Muñoz Monroy. Muy bien. C. Certificación de la partida de matrimonio del causante con la requiriente. Muy bien, porque digo que está casado. D. Certificación de partida de nacimiento de la requiriente. Muy bien. E. Certificación de partida de nacimiento y de función de los señores padres del causante. Muy bien, porque dijimos que estaban fallecidos, ¿verdad? Y después vendrían las peticiones. Tercer punto. Las peticiones, básicamente las 3 cajoneras, y a partir de la 4ª, pues empezamos a realizar todos los pasos que hemos visto, ¿de acuerdo? Solo es darle esa forma legal. Y eso es lo que ustedes tienen que practicar, saberse bien el procedimiento y armar el casito. Si ustedes entienden esto, han avanzado bastante. ¿De acuerdo? Después vendría, acá es con testigo a ruego. Y tenemos la resolución, que básicamente es contestar cada una de esas peticiones que hicimos en el acta inicial. La notificación que hemos venido viendo, que si ustedes saben notificar es la misma fórmula que se hace siempre. El testimonio de las partes conducentes todavía vamos a quedar pendiente, que es de las últimas fases. Entonces todavía no lo vamos a ver el día de hoy. Tenemos también, este es el edicto que les decía, el edicto por favor estudiar, el edicto estudiar del proceso sucesorio, ¿de acuerdo? Que es básicamente lo que hemos venido estudiando, el tipo y forma del proceso, citar hora, lugar y fecha, nombre del causante, la dirección de la persona profesional, colegiado del notario, y la firma de sello del notario, ¿verdad? Para efectos del examen, si se confunden el edicto no lo vayan a testar, solo lo cancelan y lo repiten, ¿de acuerdo? Porque es muy pequeño, los edictos no se pueden testar. Y la resolución final, la van a leer, donde ya se dicta que es procedente, por favor estudiar, y se declara acá, por tanto, declara procedente el proceso sucesorio extrajudicial del causante Juan Carlos Gómez Rox, en consecuencia herederos habitestato del causante a los señores, en calidad de hijos, y a la señora, en calidad de cónyuge, supérstite de todos los bienes, derechos y obligaciones. La presente declaración se hace sin perjuicio del tercero con igual o mejor derecho. ¿De acuerdo? Eso sí es importante, eso sí me lo estudian. De momento sería esto. ¿Cuándo iniciamos parciales con ustedes? ¿Cuándo tienen primer parcial ustedes? Martes. El 25. Tentativamente el 25. El día martes. Bueno, entonces todavía tendríamos clases el día lunes con ustedes. Lunes vamos a remachar estos últimos temas del testimonio de las partes conducentes y vamos a ver si hacemos algún ensayo de parcial para que podamos repasar. Ya casi básicamente sería repasar toda la temática y enfocarnos ya al privado, ¿verdad? Bueno, también al parcial. Muy bien. Madeline. Lick, perdone, solo con una consulta. En temas de redacción, tenemos que repasar todo lo que acabamos de ver ahorita. Sí, todo lo que les he mandado. Aprovechen porque es muy poquito lo que hemos visto. Realmente lo que vamos es bien poquito, entonces aprovechen a puntear lo mejor posible porque ya después vamos a ver que el contenido se va a ir ampliando. Hoy sí, y me dispenso que realmente a comparación de otros años, llevo poquito contenido, pero lamentablemente perdimos no sé si es lamentable, pero las incidencias, no pudimos dar una clase, entonces eso nos atrasó una temática, ¿verdad? Por lo menos yo hoy ya tendría que ir con lo del procedimiento terminal y sucesorio y empezando a ver lo de el procedimiento de disposición de bienes de menores incapaces y ausentes. ¿Alguna otra duda, mis estimados estudiantes? Licenciado, buenas noches, disculpe la interrupción. Fíjese que yo he tratado de unirme al grupo de Facebook, pero todavía no me ha dado entrada. No sé si ahí estará estudiando todo el material. Bien, ahorita lo voy a dar. Solo permítame, Daniel. Levánteme la manita y ahorita solo vamos en orden. ¿De acuerdo, Daniel? Ahorita los atiendo. Y de hecho, de una vez los solvento.
Evelyn. Buenas noches, licenciado. Disculpe, usted hizo mención sobre una clase el día lunes, pero tengo entendido que la siguiente semana nos tocaría, pues, semana presencial. La pregunta es si la clase se realizará de forma presencial o usted la dará de forma virtual en virtud de que ocupan los salones para exámenes y todo eso por estar en semana de exámenes, ¿verdad? Sí, solo sería de ver si el lunes empiezan en todas las secciones los parciales. Entonces, por favor, estar atentos al comunicado. Y si pues se puede hacer en línea, haríamos un pequeño repaso. Si no tienen clase a primera hora, esto ya sería para ir apoyándoles al parcial de notariado, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Estimada licenciada, ¿no nos afecta el día lunes con respecto a las elecciones que hay de decano? No, porque es el día viernes. Las elecciones son día viernes, no hay ningún inconveniente que se suspendieron actividades. Muy bien, vamos. ¿Quién más había levantado la mano? Ahorita voy solventando. Yo, licenciado, buenas noches. Blanca. Buenas noches, licenciado. Solo también tenía la inquietud porque también he tratado de unirme al grupo de Facebook y no he podido. Y la mera verdad es de que tampoco no sé si hay algún otro grupo porque a mí me cuesta mucho con lo del link. Cuando tenemos, como saben, siempre tengo que estar molestando a los compañeros que me manden el link porque no sé a dónde lo envían ni cómo meterme. Es por lo que los alumnos que se inscribieron en el semestre. Yo no he actualizado realmente porque ahí se baja de acuerdo al listado que aparece actualizado en control académico. Posiblemente yo tengo ya días de no actualizarlo, entonces puede ser por eso que no le lleguen. De hecho, voy a tratar de actualizar también esto, el grupo que descargo, pero sería por eso. Ahorita estoy viendo lo de Facebook para que de una vez puedan ahí ver. Solo un momentito, así de una vez lo solventamos, si no se me olvida. 25 son ustedes, ¿verdad? Muy bien, ahorita vamos a dar a aceptar, por favor verifiquen. Ahorita di a aceptar, si alguno todavía no está, por favor, tratemos de solventarlo todo. ¿Alguien más? Daniel, creo que me quería comentar, Daniel Soto. Lo mismo del grupo de Facebook, licenciado, y te voy a revisar. Gracias. Por favor, revisen para que hoy solventemos. Aquí es atenderlo de la mejor forma. ¿Alguien más? Que tenga levantada la mano. Ángel, buenas noches. Disculpe, fíjese que yo no estoy en el grupo de Facebook, pero ¿cómo se llama el grupo? Derecho Notarial 3, noveno semestre, sección D, 2025, docente Josué Canas.